Lucía Ortiz siempre creyó que su futuro estaba en las montañas. Había llegado a Estados Unidos hacía 10 años, dejando atrás su vida en México con la esperanza de construir algo mejor. Se estableció en Colorado Springs, donde su pasión por el alpinismo se convirtió en su profesión. Trabajaba como guía de montaña, llevando turistas y aventureros a las cumbres que tanto amaba. Sin embargo, fuera de las alturas, su vida no era tan estable. Su estatus migratorio seguía siendo incierto, y aunque había estado luchando por regularizarse, las trabas burocráticas y su relación con Jason Walters complicaban aún más las cosas. Jason era su pareja desde hacía 2 años, un agente inmobiliario con una vida cómoda y segura. Pero últimamente su relación se había vuelto tensa. Lucía quería legalizarse por su cuenta, sin depender de él, algo que Jason no aceptaba. Decía que podía ayudarla, que con su dinero y contactos todo sería más fácil, pero ella no quería deberle nada a nadie, mucho menos a él. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y la noche antes de su desaparición, los vecinos escucharon gritos provenientes de su apartamento. El lunes por la mañana, Lucía no apareció en su trabajo. Sus compañeros se preocuparon de inmediato. No era de las que faltaban sin avisar. Intentaron llamarla, pero su teléfono sonaba sin respuesta. Uno de ellos decidió ir a su departamento y encontró la puerta entreabierta. Dentro, todo parecía normal a primera vista, pero algunos detalles llamaban la atención. En la mesa de la cocina había restos de una cena a medio terminar. Su teléfono seguía ahí, junto a un cuaderno con notas sobre un abogado de inmigración. Lo más extraño era que su mochila con equipo de escalada no estaba. La policía llegó poco después y comenzó la investigación. No había signos de violencia en la vivienda, pero la ausencia de Lucía era preocupante. Si había salido por su cuenta, ¿por qué dejó su teléfono? ¿Por qué la puerta estaba abierta? Al revisar su historial de llamadas y mensajes, detectaron que la última persona con la que habló fue Jason. Según él, Lucía había salido esa noche a entrenar en las montañas y no regresó. Su tono era tranquilo, demasiado frío para la situación. El detective Mark Lindsay, un veterano en casos de desapariciones, sintió desde el principio que esto no era un simple accidente. Algo en la actitud de Jason le parecía sospechoso. Además, el historial mostraba que la relación entre ellos había estado en crisis. Los vecinos confirmaron la pelea de la noche anterior, y aunque nadie habló de violencia física, las palabras de Lucía fueron claras. No voy a dejar que me controles más. Lindsay sabía que cada minuto contaba. Si Lucía estaba en las montañas, podría estar herida o perdida, pero también era posible que nunca hubiera llegado allí por su cuenta. Algo no cuadraba, y la sensación de que estaba ante algo mucho más oscuro comenzó a crecer en su interior. Las primeras horas de la investigación fueron cruciales. El detective Mark Lindsay ordenó revisar las cámaras de seguridad cercanas al apartamento de Lucía. Las imágenes mostraban lo último que se sabía de ella. Salió sola la noche anterior, vestida con ropa de montaña y llevando su mochila de escalada. No parecía asustada ni apresurada, pero sí decidida. No habló con nadie, no miró atrás, simplemente desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, Jason Walters también abandonó el edificio, pero su comportamiento era extraño. Caminaba nervioso, se detenía en la puerta mirando a ambos lados antes de subir a su coche. Horas más tarde, las cámaras lo captaron deshaciéndose de su teléfono en un basurero público antes de salir de la ciudad. Cuando la policía lo interrogó, Jason dijo que no tenía idea de lo que había sucedido con Lucía. Explicó que discutieron porque ella quería seguir con su proceso de legalización sin su ayuda. Se puso terca como siempre. Le dije que lo pensara bien, que estaba tomando malas decisiones, pero ella solo se enojó más y se fue a la montaña. No volvió. Pensé que estaba con amigos. Su tono era frío, casi indiferente. No parecía un hombre preocupado por la desaparición de su pareja. Lindsay lo observó con atención. Había algo calculado en sus palabras, como si estuviera repitiendo un guión ensayado. Los vecinos confirmaron la pelea.
Escuchamos gritos. Ella estaba furiosa. Dijo que no iba a dejar que la controlara más. Pero nadie escuchó golpes ni sonidos de violencia física. Eso no significaba que no los hubiera. Jason tenía un pasado limpio, sin denuncias, sin antecedentes de violencia doméstica. Pero al revisar los registros de Lucía, encontraron algo interesante. Días antes de desaparecer, retiró una gran cantidad de dinero en efectivo. ¿Planeaba irse? Tenía miedo. O quizá estaba preparándose para algo más. Los detectives rastrearon sus movimientos bancarios y descubrieron que no había usado sus tarjetas desde la noche en que desapareció. Ninguna compra, ninguna transacción. Como si simplemente hubiera dejado de existir. Mientras tanto, la policía de búsqueda y rescate comenzó a explorar las montañas cercanas. Si Lucía realmente había ido a entrenar, debía haber algún rastro. Pero las primeras horas de exploración no dieron resultados, solo una señal preocupante. El pronóstico del tiempo advertía sobre una tormenta en camino. Si estaba ahí afuera, cada minuto contaba. Jason se mostró indiferente ante la noticia. No ofreció ayuda ni preguntó por los avances de la búsqueda. Solo repitió su historia. Ella se fue sola. No sé a dónde. No tengo nada que ver. Pero algo no cuadraba. Su reacción, su frialdad, su comportamiento evasivo. Y lo más inquietante, ¿por qué se deshizo de su teléfono? ¿Qué trataba de ocultar? Lindsay sintió que la verdad estaba más cerca de lo que parecía, pero encontrarla significaba adentrarse en un terreno peligroso. Los equipos de rescate recorrieron la montaña sin descanso. El tiempo jugaba en su contra y la tormenta se acercaba. Tras horas de búsqueda, encontraron una pista, una botella de agua a medio consumir, de la misma marca que Lucía solía llevar en sus ascensos. Estaba abandonada en un sendero que conducía a una de las rutas más difíciles. No había señales de lucha ni de una caída, pero sí marcas recientes de crampones en la roca, como si alguien hubiera escalado hasta cierto punto y luego desaparecido. Mientras tanto, en la ciudad, los detectives rastreaban los movimientos financieros de Jason. Descubrieron algo inquietante. El día antes de la desaparición de Lucía, había transferido una gran cantidad de dinero a una cuenta en América Latina. No tenía familia en esa región ni negocios conocidos que justificaran la transacción. ¿Era una coincidencia o estaba preparando una huida? La investigación se intensificó cuando María Flores, una exnovia de Jason, se puso en contacto con la policía. Su testimonio cambió el rumbo del caso. Él siempre necesitaba tener el control, dijo con voz temblorosa. Cuando intenté dejarlo, usó mi estatus migratorio en mi contra. Me amenazó con denunciarme si no hacía lo que él quería. Su historia reflejaba lo que se sabía de Lucía. Una mujer luchando por su independencia y un hombre que no aceptaba perder el control. Lindsay comprendió que la clave del caso estaba en Jason. Si había hecho algo, no lo había improvisado. Cada detalle parecía calculado. Cada movimiento tenía un propósito. Pero si era culpable, ¿dónde estaba el cuerpo? No podían acusarlo sin pruebas. La falta de rastros físicos complicaba la investigación, pero el detective se negaba a creer que Lucía simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Algo en el caso no encajaba. Mientras revisaban su historial, descubrieron que Jason tenía contactos en empresas que facilitaban trámites de inmigración. Podría haber utilizado esos recursos para perjudicar a Lucía en lugar de ayudarla. La teoría cobró fuerza cuando revisaron registros de llamadas. Jason había hecho varias a oficinas de inmigración días antes de que ella desapareciera. ¿Y si no estaba muerta? ¿Y si había sido deportada? La idea parecía absurda al principio, pero tenía sentido. Si Jason no podía controlarla, tal vez había encontrado una manera de eliminarla sin ensuciarse las manos. Justo cuando los detectives se preparaban para confrontarlo con esta nueva teoría, un nuevo giro sacudió la investigación. Un grupo de montañistas reportó haber encontrado algo entre las rocas, una cuerda de escalada cortada y un fragmento de chaqueta rasgado. El material coincidía con el equipo de Lucía. Si había caído, ¿por qué no había rastro de su cuerpo?
¿Alguien había movido los restos? La verdad estaba más cerca, pero también más oscura de lo que imaginaban. Una llamada desde México cambió todo. La policía local informó que Lucía Ortiz había sido encontrada y deportada. Estaba viva, pero su historia no tenía sentido. La habían detenido en la Ciudad de México sin documentos, confundida y desorientada. Dijo que no entendía cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era haber salido de su casa con su mochila de escalada. La noticia desconcertó a todos. Si estaba en México, ¿qué significaban las pruebas encontradas en la montaña? ¿Cómo explicaban la cuerda cortada y la chaqueta rasgada? El detective Lindsay sintió que algo no cuadraba. Volvió a revisar el historial de llamadas de Jason y encontró lo que buscaba. Días antes de la desaparición de Lucía, hubo varias llamadas a servicios de inmigración desde su número. También se descubrió que alguien había utilizado los datos personales de Lucía para cancelar su proceso de legalización. Todo apuntaba a Jason. Pero si él solo quería que la deportaran, ¿por qué las pistas en la montaña? Lucía, desde México, intentó armar el rompecabezas. Insistía en que alguien la había drogado. No recordaba haber tomado un vuelo. No recordaba haber salido del país. Solo despertó en una celda de detención, donde le informaron que había sido deportada por no tener documentos válidos. Su abogado en Estados Unidos corroboró que, en efecto, alguien había intervenido su caso y manipulado el sistema. Jason la había querido fuera del país, pero algo más estaba sucediendo. Si su objetivo era simplemente deshacerse de ella, ¿por qué montar la escena en la montaña? Lindsay tenía una teoría. Jason quería que todos creyeran que Lucía había muerto en un accidente de escalada. Pero cuando se dio cuenta de que las sospechas recaían sobre él, cambió de plan. En lugar de matarla, usó su estatus migratorio para hacerla desaparecer de otra forma. Era un crimen casi perfecto. No había cuerpo, no había pruebas definitivas, solo una serie de coincidencias que apuntaban a su control absoluto sobre la situación. Pero había cometido errores. Había dejado un rastro digital. Y lo peor para él era que Lucía seguía viva y podía hablar. Ella sabía que Jason había tenido acceso a su información personal. Sabía que él tenía contactos que podían mover los hilos de su deportación. Y sabía que no se detendría hasta destruirla. La pregunta no era si Jason la había traicionado, sino qué más estaba dispuesto a hacer para asegurarse de que no volviera. La policía tenía pruebas, pero no lo suficiente para arrestarlo. Sin embargo, Lindsay sabía que Jason se estaba quedando sin opciones. Si su plan fallaba, si Lucía lograba regresar, solo quedaba una salida para él, asegurarse de que ella nunca volviera a hablar. Y esta vez no dejaría cabos sueltos. Las sospechas sobre Jason aumentaron, pero aún no había pruebas suficientes para detenerlo. Lucía, atrapada en México, luchaba por regresar mientras su abogado intentaba revertir la deportación. La policía continuaba la búsqueda en las montañas, convencida de que allí se encontraba la clave del caso. Entonces, un escalador experimentado informó sobre un descubrimiento inquietante. En una cueva oculta, lejos de las rutas habituales, encontraron equipo de escalada que coincidía con el de Lucía. Su mochila estaba allí, cubierta de polvo y humedad. Dentro había una botella de agua vacía, una linterna sin baterías y un cuaderno con páginas arrancadas. No había señales de ella, pero el hallazgo lo cambiaba todo. Jason sostenía que Lucía había huido y que su deportación probaba que estaba mintiendo sobre su desaparición. Sin embargo, la evidencia en la montaña indicaba lo contrario. Alguien había llevado su equipo hasta allí. ¿Por qué? ¿Para encubrir un crimen o para desviar la atención? El detective Lindsay sabía que Jason estaba acorralado y que, si era responsable, tarde o temprano cometería un error. La prueba definitiva llegó cuando la policía revisó registros de vuelos privados. Un testimonio anónimo reveló que, la noche de su desaparición, una mujer con las características de Lucía fue llevada a un aeropuerto privado en Denver. El nombre en el pasaje no coincidía con el suyo,
Pero la fecha y la descripción eran exactas. La teoría se reforzó. Jason no solo manipuló su estatus migratorio, sino que se aseguró de que fuera trasladada de manera discreta. Pero entonces, ¿quién llevó su equipo a la montaña? Un nuevo testimonio cambió el rumbo de la investigación. Un excompañero de escalada de Lucía afirmó haber visto a Jason en una zona restringida de la montaña días después de su desaparición. Dijo que lo vio llevar una mochila grande y actuar de manera extraña. Cuando le preguntaron, Jason negó haber estado allí. Pero la tecnología no mentía. La frase deshacerse de él. En el contexto de un crimen, puede interpretarse como eliminación de evidencia, lo que podría sugerir promoción o normalización de actos ilegales. Las piezas finalmente encajaban. Jason había intentado crear la ilusión de una muerte en la montaña. Pero cuando la policía comenzó a sospechar, cambió de estrategia y usó el sistema para desaparecerla legalmente. Ahora, con la evidencia acumulándose en su contra, la policía obtuvo una orden para detenerlo. Pero cuando fueron a buscarlo, Jason ya no estaba. Había abandonado su apartamento, vendido su coche y su cuenta bancaria estaba vacía. Sabía que lo estaban cazando. Sabía que su plan se estaba desmoronando. Y ahora, la única pregunta era, ¿huiría para siempre o intentaría acabar lo que había empezado? Jason Walters se convirtió en un fugitivo. La policía emitió una orden de captura y se desplegaron equipos para rastrear su paradero. Sabían que tenía dinero oculto y contactos en América Latina. Si lograba escapar, quizás nunca lo atraparían. Pero Jason no era un hombre que huyera sin un plan. Durante días, las autoridades siguieron pistas falsas mientras él permanecía oculto. No dejó rastros financieros ni electrónicos. Sin embargo, su arrogancia fue su mayor error. Creía que aún tenía el control, pero no contaba con que Lucía estaba de vuelta. Su abogado logró acelerar el proceso y ella regresó a Estados Unidos con una sola misión: asegurarse de que Jason pagara por lo que le hizo. Su testimonio fue crucial. Contó cómo él manipuló su caso migratorio, cómo la droga en su sistema la dejó inconsciente, cómo despertó en México sin recuerdos de lo ocurrido. Sabía que no podía demostrarlo todo, pero su historia encajaba con las pruebas. Mientras tanto, la policía obtuvo un golpe de suerte. Jason fue captado por una cámara de seguridad en Nuevo México. Iba disfrazado, con una gorra y gafas de sol. Pero su error fue usar una tarjeta de crédito vinculada a su empresa. En cuestión de horas, lo localizaron en un motel de carretera, escondido bajo un nombre falso. Cuando intentaron arrestarlo, trató de escapar, pero fue detenido por la policía sin incidentes mayores. Su captura fue transmitida en los noticieros nacionales. En el juicio, Jason mantuvo su frialdad. Se declaró inocente, insistiendo en que todo era una conspiración de Lucía para vengarse. Su defensa argumentó que no había pruebas de que él hubiera ordenado su deportación y que las pistas en la montaña eran circunstanciales. Pero el fiscal tenía algo más. María Flores, su exnovia, testificó en su contra. Contó cómo él la amenazó con la deportación, cómo la controlaba psicológicamente, cómo la aislaba. Luego, otras mujeres dieron un paso al frente con historias similares. Jason no era solo un manipulador. Era un depredador que usaba el miedo como arma. Pero la prueba definitiva llegó cuando un técnico forense analizó su computadora. Encontraron correos electrónicos con instrucciones detalladas a un contacto en inmigración. Jason había pedido que se bloqueara el proceso de Lucía. Lo había planeado todo. El jurado no tardó en decidir. Jason Walters fue declarado culpable de secuestro, manipulación de documentos migratorios y otros delitos graves. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lucía obtuvo justicia, pero su vida cambió para siempre. Su historia inspiró a muchas personas a luchar por sus derechos y no permitir que nadie las manipule. Aunque enfrentó momentos difíciles,
encontró la manera de seguir adelante y transformar su experiencia en una voz para quienes necesitan apoyo. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.